escuchar la palabra de Dios, ¿no? No se olvide de apagar su celular, de colocarlo en modo silencioso, de modo que no interrumpa, ¿verdad? Si hay alguna gente que está esperando, lo pone en modo silencioso. Y también puede, en un acto de fe, entregárselo al Señor, ¿no? Porque no va a pasar más de lo que el Señor quiere que pase. Hermanos míos, como lo hemos dicho, estamos en el mes de la Biblia, el mes de septiembre, ¿no? El domingo pasado y que vienen a continuación. Y de alguna forma hemos ido a través de manera sencilla, ¿verdad?, de boletín, expresando algunos conceptos, pero también en la prédica del domingo pasado estuvimos hablando derechamente sobre este concepto de obediencia, ¿no? Obediencia a algo, obediencia a la palabra de Dios. Y lo hicimos a propósito de lo que sucedió en la vida de este rey Saúl, ¿se acuerdan? Cuando es confrontado por el profeta Samuel, debido a que él no había obedecido la palabra, el mandamiento que Dios le había dado, ¿no? Y sufre un duro revés en su reinado. Dios lo desecha. Samuel le dice que la verdadera adoración, ¿verdad?, no son los sacrificios ni los holocaustos, sino que lo realmente importante es la obediencia a Dios, ¿no? Obediencia a los preceptos, a los mandamientos. Hoy día yo quiero continuar un poco en esta lógica y le he llamado al sermón plenamente vigente, ¿no? Y quiero que me acompañen precisamente a seguir revisando la palabra de Dios para entender la relevancia de los mandamientos y de la ley de Dios, por cuanto han surgido por ahí muchas doctrinas y corrientes teológicas que señalan que por el hecho de estar en la época de la gracia o en la era de la gracia y en la era del Espíritu, la ley, la palabra de Dios ha pasado a un segundo lugar. Hoy día lo verdaderamente importante es el Espíritu Santo, lo cual, ¿verdad?, ha afectado incluso la manera en que vivimos la espiritualidad, que ha afectado la liturgia de la iglesia, y nos hemos quedado lamentablemente ayudados por esta característica de lo sensual o de lo sensorial de nuestra época, con manifestaciones espirituales altamente subjetivas que descansan básicamente en lo placentero que son los momentos o el sentir, ¿verdad?, sentir entre comillas a Dios. Y hemos apreciado, ¿verdad?, lamentablemente, que amplios sectores de la iglesia de Dios se han quedado solamente con esa experiencia subjetiva, emocional. Sin embargo, sus vidas siguen sumidas, ¿verdad?, en dificultades y siguen desarrollando prácticas, hábitos, costumbres que no tienen relación con las convicciones o que no marcan la diferencia con aquellos que no conocen o que están lejos del Señor. Porque nos hemos quedado, ¿verdad?, en lo meramente emotivo, ¿no? Y es por eso que incluso hay grandes iglesias que de alguna manera han estimulado esto también, ¿verdad? Y por ejemplo, la música ha ocupado un lugar central en la liturgia, dejando la palabra absolutamente postergada o en un segundo plano. Y eso ha motivado muchas veces, ¿verdad?, que la iglesia de Dios olvide o cuestione o relativice o trivialice los mandamientos de Dios, ¿no? Estamos en la época del Espíritu. Entonces, lo subjetivo, lo que Dios me dijo, ¿verdad?, a través de esta práctica es fundamental. Hoy día hay frases tipo, experiencias, ¿verdad?, que son comunes muchas veces. El Señor me dijo, o tengo algo para ti que el Señor me dijo que te dijera, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto ha suplantado, ha sustituido la palabra de Dios. Yo quiero ser enfático en esto.
Porque cuando uno se acerca al texto bíblico, uno puede constatar que la palabra es plenamente vigente. Aquí aparece el título de la prédica. Está plenamente vigente, ¿no? De hecho, lo dice la propia Biblia, que las palabras de Dios nunca pasarán. Entonces, yo les quiero invitar a que abran su Biblia, por favor, en el capítulo 22 del libro de Segunda de Reyes, ¿no? Segunda de Reyes 22. El abordar la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, no es algo sencillo y fácil, porque una de las grandes particularidades de la palabra de Dios y del mandamiento de Dios es que nos confronta. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos desnuda. Dice que penetra, ¿verdad?, como espada de dos filos, ¿verdad?, hasta lo profundo, hasta los tuétanos. Y evidentemente, hoy día, la particularidad del hombre o de la mujer de este tiempo es precisamente evitar esa confrontación, porque la gran característica es que yo hago lo que quiero, cuando lo quiero y cómo lo quiero, ¿no? Y en la lógica de los derechos, esto obviamente se potencia. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando aparece la exhortación, cuando aparece, ¿verdad?, el mandamiento, cuando aparece la instrucción, obviamente que no es popular y obviamente que no es agradable, y nosotros de alguna forma queremos evadirlo. Mucho mejor y más placentero es cuando yo vinculo mi espiritualidad a lo placentero, ¿no? Y consumo, ¿verdad?, religión o consumo a Dios de acuerdo al control remoto que tengo, al momento que vivo, al lugar que visito, pero no me hablen de mandamiento, no me hablen de ley, ¿verdad?, porque y evitamos esto, ¿no? Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Y quiero que me acompañen, ¿verdad?, y leamos este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gelida, hija de Adaía de Buscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Hicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras,
guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Tengamos un momento de oración. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos leído un suceso que ocurrió, Señor, hace más de 2000 años. Y entendemos, amado Dios, que esta palabra sigue vigente hoy día en este tiempo. Señor, pero necesitamos de tu Santo Espíritu para entender. Y en esta mañana, al acercarnos a ella, Señor, te rogamos misericordia. Que nada ni nadie impida la lectura, la meditación, Señor, la exhortación, la predicación de tu palabra. Tú estás aquí, Señor, esa es nuestra convicción. Y porque estás aquí, Señor, sabemos que hay palabra para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos, a disponer nuestro corazón, en el nombre de Jesús, para entender, para atesorar y para obedecer tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Este es el reinado de Josías. Y la verdad que el texto nos entrega algunos antecedentes que son, la verdad que muy ricos, porque nos ayudan a formar en nuestra mente más o menos el contexto en que fue desarrollado, ¿verdad?, o escrito esta palabra, ¿no? Este era un rey, para que ustedes sepan, ¿no? Este es el rey número 16, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? En sucesión de los reyes de Judá. No se olviden que cuando Israel pide rey, Dios permite que Saúl sea el rey, que fue el primer rey de Israel. Después de Saúl vino David. Después de David, ¿quién vino? Salomón. Y precisamente al final del reinado de Salomón, y debido al paganismo, ¿verdad?, y la idolatría y a lo licencioso que fue su último periodo, vino un juicio de Dios, hubo una separación, ¿verdad?, y Israel se dividió en dos reinos: los reinos del norte y Judá, ¿verdad?, por el lado del sur. Y los reinos del norte tuvieron, ¿verdad?, sus reyes, y los reinos de Judá, el reino de Judá tuvo sus reyes. Los reyes del norte hicieron, ¿verdad?, de Samaria su capital, y Judá hizo de Jerusalén su capital. Entonces, lo que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad?, en el relato fundamentalmente de las monarquías y los reyes por el lado de Judá, porque por ese brazo, ¿verdad?, después que se provoca la división en el pueblo de Israel, es por donde viene nuestro Señor Jesucristo, porque aparece ahí, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? La genealogía, gracias, la genealogía, ¿no? Entonces, Judá, en este momento, de acuerdo al relato, era gobernado y comienza a ser gobernado por Josías. Si usted se fija, ¿verdad?, los primeros versículos que hemos leído, él tenía ¿cuánto? 8 años.
Él tenía 8 años, él fue hijo de Amón, su padre se llamaba Amón y su abuelo se llamaba Manasés. Tanto su padre como su abuelo hicieron lo malo, lo incorrecto delante de Dios. Incluso su abuelo, Manasés, introdujo lugares altos, introdujo idolatría, introdujo imágenes y desvió absolutamente, ¿verdad?, los ojos de Dios, de su pueblo, ¿no? Todo eso, lo que yo les estoy compartiendo, usted lo puede encontrar, ¿verdad?, en el libro de Primera de Reyes. Ahí aparece in extenso, ¿verdad?, lo que sucede en estos periodos en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Está en Primera de Reyes capítulo 11 y capítulo 12, usted puede encontrar más antecedentes, hoy día lo puede leer, ¿no? Entonces, comienza esta genealogía y Josías, que aparece en el relato que acabamos de leer, ¿verdad?, comienza su reinado en el lugar número 16, teniendo 8 años. ¿Cuántos años reinó? 31 años. Fíjense que estamos más o menos en los años 640 al año 609 a.C. Estamos hablando de ese periodo. Es decir, el reinado de Josías fue entre el año 640 y 609 a.C., ¿no? Y dice el texto, si usted le puso atención, que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Una de las actividades que aparece relatada, ¿verdad?, es que este rey mandó a reparar el templo, ¿no? El templo necesitaba una manito de gato, necesitaba, ¿verdad?, una mantención, y si usted se fija, los primeros versículos se destinan personas dispuestas a hacerle mantención, financiados por las ofrendas del pueblo. Y en ese contexto, ¿verdad?, de reparación y de mantención de la casa de Dios, del templo, se encuentra el libro, la ley de Dios, ¿no? Usted lo pudo leer ahí en el versículo del capítulo 22 de Segunda de Reyes, ¿verdad? Lo puede leer en versículos 8, ¿no? Cuando el sumo sacerdote Hilcías le dice al escriba, que era el oficial de Josías: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. He hallado el libro de la ley, lo cual indica evidentemente que hasta ese momento no se tenía al tanto el conocimiento, el acceso, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Los teólogos y los autores creen que lo que se encontró en aquella oportunidad fue el libro de Deuteronomio. ¿Y por qué el libro de Deuteronomio? Porque la verdad que de la lectura que hace Josías, él toma una serie de decisiones, que las vamos a compartir ahora, una serie de decisiones, y al leer, ¿verdad?, el libro encontrado, él se da cuenta de la condición espiritual que el pueblo tenía delante de Dios, e incluso su propia condición. Y es precisamente en Deuteronomio, si usted abre su Biblia, aquí le voy a dar otra lectura, ¿verdad?, complementaria, para que usted la considere en su casa, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de Deuteronomio, ¿verdad?, aparece el relato de las normas, de los estatutos y de las consecuencias de la desobediencia de esos mandamientos por parte del pueblo de Israel. Y por ello es factible, ¿verdad?, dicen, a pesar de que no hay forma de comprobarlo, pero es probable que haya sido el libro de Deuteronomio. Si usted le echa una miradita rápida al capítulo 4, 5 y 6 de Deuteronomio, Deuteronomio es el quinto libro de la ley, y nada más que a modo de una aproximación, fíjense en el capítulo 4, creo que algo de esto leí yo el domingo pasado en el sermón, ¿verdad? Pero capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahí está hablando Moisés, ¿no? Y está exhortando al pueblo a obedecer, ¿verdad?, los mandamientos, ¿no?, a ejecutar los mandamientos. Incluso, fíjense, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 5, más adelante dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella, ¿no? Eso lo expresa en el capítulo 4. Y fíjense que más adelante, ahí mismo en Deuteronomio, del versículo 15, se habla, ¿verdad?, respecto de la advertencia en contra de la idolatría. El versículo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura
visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura, es decir, ¿verdad? Hay una enseñanza al pueblo a partir de las instrucciones y mandamientos de Dios en contra, por ejemplo, de la idolatría. En el capítulo 5 de Deuteronomio, si usted va un poquito más, ¿verdad? Al capítulo 5 aparecen los 10 mandamientos, que son, ¿verdad? Son los mismos 10 mandamientos que aparecen en el capítulo 20 de Éxodo, pero usted lo puede leer, es decir, estos 3 capítulos están orientados a los mandamientos, al celo de Dios para que su pueblo los ejecute y a la obediencia o desobediencia, ¿verdad?, del pueblo. Fíjense que en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, hay exhortaciones una vez más a la obediencia, ¿no? Fíjense, Deuteronomio 6:17: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Versículo, ¿verdad? Versículo 18: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y miren, en el capítulo 4 del mismo Deuteronomio aparece, ¿verdad?, una explicación del por qué. Dice: porque Jehová tu Dios, ¿verdad?, es fuego consumidor, Dios celoso. Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado, versículo 25, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 4, versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy tratando de compartirles, verdad? Que lo que se encontró en las ruinas, ¿verdad?, o en los escombros mientras se reparaba el templo en el reinado de Josías fue precisamente estas normas y estos mandamientos de Dios. Y fue tan impactante para el rey, ¿verdad?, que él pide que se le lea, y cuando se le está leyendo, él se da inmediatamente cuenta, ¿verdad?, de lo que está escrito y de lo que ha pasado en su país. Porque tanto el gobierno de su padre como el gobierno de su abuelo, que no tenían acceso a la palabra, ¿verdad?, efectivamente se habían desviado y se habían corrompido. Si usted revisa, ¿verdad?, y vuelva por favor a Segunda de Reyes, vuelva a Segunda de Reyes, ¿no?, donde estábamos, usamos, ¿verdad?, harta Biblia, ¿no? En el capítulo 21 aparece el reinado del abuelo de Josías. ¿Aquí cuántos abuelitos hay? Levanten la mano. Abuelito. Qué bueno. Qué bueno. Fíjense, ¿no? Este abuelito, Manasés, ¿no?, el abuelito de Josías. Para que tengan cuidado, ¿verdad?, de cuánto se llama, de su rol de abuelito. Dice, reinado de Manasés, capítulo 21 de Segunda de Reyes. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Etziba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿No? Versículo 3: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, que era un ídolo, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Versículo 4: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Versículo 6: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
Y miren, Amón, el papá de Josías, versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Este hombre, Amón, fue asesinado, ¿no? Y ahí asume Josías. Papá y abuelito se habían desviado a la idolatría, a la adoración y a todo lo que precisamente Dios había instruido a través de su ley y de su mandamiento, tenían ellos cuidado. Y esa palabra se había perdido. De modo que muy probablemente estos dos gobiernos y las decisiones que estos hombres tomaron en su momento estaban inconsultas, ajenas, lejanas de lo que era el mandamiento de Dios. Por eso que cuando le traen a Josías y le dicen, ¿sabe? Encontramos un libro, estábamos arreglando el templo y encontramos un libro, a ver, por favor, léame. Y lo empieza a escuchar. Él, sin duda, tiene que haberse acordado, por la reacción que provoca en él, lo que él había visto, lo que él había escuchado, habían sido, ¿verdad?, los gobiernos, las influencias, las prácticas de su padre y de su abuelo. Y entendió la gravedad, ¿verdad? Entendió la gravedad de lo que estaba por venir, porque en el mandamiento de Dios, Dios mostraba la consecuencia de la obediencia, pero también mostraba la consecuencia de la desobediencia. En el corazón humano siempre privilegia, ¿verdad? Y se emociona con la consecuencia de la obediencia. Y muchas veces nuestra idea de Dios está asociada a los beneficios y a las bendiciones que aparecen, ¿verdad?, en el contexto de la obediencia. Y nos formamos una idea errada de ese Dios porque lo asociamos exclusivamente con las bendiciones de lo que significa obedecer, sin hacer una reflexión personal si acaso nosotros estamos obedeciendo para acceder a esas bendiciones. Pero cuando bajamos, ¿verdad?, y vemos las consecuencias de la desobediencia, es como que nos cambia la luz. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿No? ¿Cómo puede ser un Dios tan déspota, tan indiferente? Pero acabamos de leer en Deuteronomio que el propio Dios dice que es fuerte y celoso, que es fuego consumidor. Entonces, queridos, cuando nos aproximamos, ¿verdad?, a estos aspectos que tienen que ver con mandamiento, que tienen que ver con ley de Dios, no solo, ¿verdad?, nos acercamos desde la perspectiva de lo que es la instrucción, de lo que es la norma, sino que también, si ustedes se fijan, ¿verdad?, solamente con esta primera aproximación, nosotros comenzamos a entender el carácter de Dios. Y no hay otra manera de conocer y entender el carácter de Dios si no es a través de su palabra. Es imposible. No existe libro, no existe documento, no existe estudio, no existe experiencia humana capaz de testificar, evidenciar, aportar, informar sobre el carácter de Dios más que su propia palabra. Por eso es que es tan relevante, ¿verdad?, tener vigente y consciente en nuestra vida la palabra de Dios, la Biblia, eso que usted tiene en su mano. Estamos hablando de lo que usted tiene en su mano. No estamos hablando de los papiros, no estamos hablando, ¿verdad?, de Indiana Jones cuando encuentra en las ruinas del templo, ¿verdad?, cosas misteriosas y ocultas, ¿verdad? Estamos hablando de lo que usted tiene en su mano. Palabra de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer el carácter de Dios, tiene que leer lo que usted tiene en sus manos. Y efectivamente, ¿verdad?, lo que Josías entendió es que estaban en deuda, en falta y en un momento de mucho riesgo ante la santidad de Dios, por todo lo que el pueblo
haciendo, viviendo y experimentando. Tal vez esa sea la primera reflexión que podamos hacer, ¿verdad?, en esta mañana. Y fíjense que fue tan impactante, lo leyó, fue tan impactante, ¿verdad?, para el rey, que dice el versículo 11 de Segunda de Reyes, capítulo 22, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué es lo que pasó? Rasgó sus vestidos. Este relato también aparece en Segunda de Crónicas. Los libros de Crónicas y Reyes están íntimamente conectados. Entonces hay información sobre esto también que usted puede encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, donde se entrega este mismo relato, ¿verdad?, pero con algunos antecedentes adicionales. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, provocó en él, ¿verdad?, una confrontación tan profunda. Eso de rasgar sus vestidos era una práctica en aquella época y que mostraba luto, mostraba tristeza, mostraba duelo, mostraba quebranto. El rasgar sus vestidos, ¿verdad?, era una manifestación externa de que lo que se había escuchado, lo que se había experimentado, lo que se había vivido, había calado profundamente en su corazón. Era una práctica cultural, ritual, ¿verdad?, incluso espiritual, ¿no?, litúrgica, de que cuando había desazón, ¿verdad?, del corazón y se producía el quebranto, esa palabra, por favor, quebranto, ¿verdad?, se manifestaba o se exteriorizaba de esta manera. Otros echaban ceniza en la cabeza, ¿verdad?, expresaban su dolor. Y el rey, ¿verdad?, a pesar de la investidura de él, imagínense el primer dignatario, el que representaba el poder político, económico, ¿no?, la investidura máxima, ¿no?, y lo recalco con énfasis, ¿verdad?, porque precisamente hoy día, en nuestros tiempos, si usted revisa las distintas autoridades de los distintos gobiernos, lo que menos hay es un reconocimiento, ¿verdad?, o es una autocrítica respecto de sus malas decisiones, respecto de sus hierros, de sus errores, ¿verdad?, respecto de sus ignorancias o de sus fragilidades. Es decir, esta figura es una institución hoy día. Y esta figura, ¿verdad?, no se equivoca, tiene siempre toda la información, ¿verdad?, lo que él decide no se cuestiona. Hay instancias, por supuesto, pero pareciera, cuando uno escucha y ve, ¿verdad?, el despliegue, la gestión, ¿verdad?, uno pareciera que son especiales. Pero este hombre escucha el mandamiento, escucha la palabra de Dios, y olvidándose de su investidura, olvidándose de quién estaba alrededor de él rasga su vestidura. Él se quebranta. No fue, ¿verdad?, un libro más. No fue una información a beneficio de inventario que a lo mejor haya recibido y la haya almacenado en alguna carpeta, ¿verdad?, de su mente. Provoca en él una reacción. El mandamiento de Dios provoca en Josías una reacción. El mandamiento de Dios provoca en Josías una manifestación. El mandamiento de Dios, ¿verdad?, no es indiferente para Josías. Y lo recalco, lo subrayo, con negritas, Times New Roman, ¿verdad?, como todo informático, para señalar, ¿verdad?, de que hubo un quiebre en su vida. Y hubo un quiebre, ¿verdad?, que marcó el antes y el después. ¿Y por qué digo esto? A propósito de esa lectura, en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, no lo vamos a leer por el tiempo, pero usted también lo puede incorporar, ¿verdad?, a esta tarea que le estoy dando. Y usted puede leer, por ejemplo, del capítulo 23, tal vez podamos leer algunos pasajes, del versículo 4, por ejemplo, al 14, Segunda de Reyes 23, del 4 al 14, Josías eliminó el culto pagano. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Fíjense,
quitó el culto pagano. Si usted revisa el versículo 5 de Segunda de Reyes, capítulo 23, dice que incluso, ¿verdad?, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Quitó los sacerdotes falsos. Fíjense, ¿verdad?, del versículo 12 al 15. Dice, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés, su abuelo, ¿no?, en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Es decir, que él derribó los altares. Y no solo eso, no solo eliminó el culto pagano, no solo eliminó los sacerdotes falsos, no solo eliminó el altar, ¿verdad?, los dioses falsos que se habían construido, sino que si usted lee los primeros 3 versículos del capítulo 23 de Segunda de Reyes, se va a dar cuenta que Josías y el pueblo hicieron un nuevo pacto con Dios. Fíjense lo que dice los primeros versículos del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¡Aleluya! Amén. Palabra de Dios, mandamiento de Dios. ¿Necesitan que se explique algo de lo que hemos leído? ¿Hay algo que está medio confuso y que no se entiende? ¿O el texto es meridianamente claro para darnos cuenta del impacto que provocó desde ese momento en la sociedad, en la vida, en lo cotidiano, en la cultura, en la religión, ¿verdad?, de ese pueblo, el haber encontrado el mandamiento de Dios? Podríamos terminar el sermón acá. Y damos gracias a Dios por su palabra, y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por Lucía, ¿verdad?, y damos gracias a Dios porque es fiel. Pero esto nos enseña algo. Nos enseña algo. Tú tienes en tu mano, ¿verdad?, no solo Deuteronomio. Tú tienes en tu mano, ¿verdad?, el sermón del monte. Tú tienes en tu mano la parábola de Jesús. Tú tienes en tu mano la carta de Pablo. Tú tienes en tu mano, ¿verdad?, ese texto que te promete la presencia de Dios en tu vida. Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa palabra de Dios en tu vida? ¿Dónde está ese mandamiento de Dios en nuestra vida? ¿Está en alguna ruina? ¿Está olvidado, verdad, en algún desván, en alguna bodega? ¿Dónde está la palabra de Dios? Estamos en la misma condición de Israel. Hemos erigido, levantado, ¿verdad?, lugares altos. Hemos construido, ¿verdad?, estatuas a Baal o a Acera, ídolos de aquella época. Nuestra fidelidad, ¿verdad?, y nuestra lealtad y nuestro compromiso con Dios es irrestricto, es puro. Porque lo que hay, ¿verdad?, y en lo que leyó seguramente Josías, asumiendo que fue Deuteronomio, por cuanto lo provoca, es verdad, todo un quebrantamiento, es precisamente las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia van a hacer lo que yo les diga. Entonces uno podría pensar que es una historia linda, que nos emociona y nos quebranta. Pero hay un detalle que aparece en el texto. La verdad que hay muchos detalles, pero yo quiero mencionar uno que ustedes lo leyeron. Y miren qué interesante. Después que el libro es encontrado
Fíjense, volvamos a 2 de Reyes 22. Versículo 13. 2 de Reyes 22, 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías. ¿Fueron a dónde? A la profetisa Hulda. Estoy leyendo el versículo 14. Mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Entonces, cuando uno empieza a leer esto, ¿verdad? Dice: apareció el Dios cruel, apareció el Dios injusto, apareció el Dios, ¿verdad? Y aparecen estas frases típicas nuestras. Si Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué permite que los niños sufran? Si Dios existe, ¿verdad? Y empezamos a caricaturizar a Dios. Pero no somos capaces de valorar, ¿verdad?, la coherencia y la inmutabilidad de Dios. Por cuanto lo que está ocurriendo, ¿verdad?, es exactamente lo que Dios dijo. Y en Él no hay sombra de variación. Dios es. Y si Él dijo algo, ¿verdad?, ese algo es. Lo que pasa, ¿verdad?, que en nosotros surge esa resistencia a Dios, o ese acomodo, o ese relativismo en nosotros, para tratar, ¿verdad?, de creer a nuestra manera, a nuestra forma y a nuestra propia religión. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas que señala Hulda, por indicación de Dios, tiene que ver con el corazón de Josías. Fíjense lo que dice más adelante, versículo 18: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, y está hablando Hulda, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué características aparecen del corazón de Josías en este versículo? ¿Verdad? Oíste, te enterneciste, te humillaste, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. Te humillaste, te enterneciste, lloraste, te quebrantaste cuando escuchaste mi palabra. Lloraste, te enterneciste, tu corazón se quebrantó cuando escuchaste. ¿Se dan cuenta de las características del corazón de Josías? Por eso él rasga su vestidura, por eso él reacciona, y por eso inmediatamente incorpora, al escuchar la palabra de Dios, incorpora decisiones en su vida que marcan la diferencia entre el antes y el después. Quita los lugares altos, saca a los sacerdotes paganos, ¿verdad? Hace un pacto con Dios. Incluso la ley la incorpora, ¿verdad?, como algo obligatorio, si no leemos adelante. La ley de Dios, la palabra de Dios. Tu corazón se enterneció, lloraste y te humillaste, no resististe.
no fuiste soberbio, no cuestionaste, no te justificaste, no te proyectaste en otros, no le echaste la culpa a otros, sino que realmente asumiste tu responsabilidad, reaccionaste y te quebrantaste. No por la canción, no por el himno, no por la alabanza, no por el solo, ¿verdad?, del teclado, ¿verdad?, por escuchar mi palabra. Y impactó su vida. Yo no podría, ¿verdad?, pensar en la vida de Josías, a pesar de que hizo lo bueno delante de Dios, podría ver su gestión, ¿verdad?, de gobierno. Son conceptos y términos, ¿verdad?, que uno hoy día maneja por las comunicaciones. Y uno podría ver en la historia, en la gestión del gobierno de este hombre, la diferencia que se produce en su vida y en la de su nación cuando encuentra la palabra de Dios de ahí en adelante. Incluso en lo personal. Te escuché. Por cuanto te enterneciste, escuché tu oración. Por cuanto te humillaste, escuché tu súplica. Palabra de Dios. Ahora, lo dije el domingo pasado, lo vuelvo a reiterar. Hay algunos que dicen, pastor, hermoso, lindo, pero esto es del Antiguo Testamento. Nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto. Y el nuevo pacto, ¿verdad?, es por fe, y por fe en la sangre de Cristo, en la obra, ¿verdad?, que hace en la cruz. Por consiguiente, incluso Pablo dice, por ahí en algunos versículos, que ya no somos esclavos de la ley. ¿No? Sin embargo, yo les quiero invitar ahora que ustedes me acompañen a revisar algunas expresiones, no solo de Pablo, sino que del propio Jesús. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan? Cuando él ora por sus discípulos, miren, abra su Biblia en el capítulo 17 de Juan, versículo 17. Es una frase cortísima que hace Jesús en su oración a su Padre. Él está en Getsemaní, en el huerto, son los últimos momentos, ¿verdad? Él sabe que lo van a buscar, pero él ora y ora por sus discípulos, ora por nosotros, ¿se acuerdan? No solo ora por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Él está orando por nosotros. Pero en el versículo 17, fíjense lo que él dice en su oración. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa esa expresión? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que ocurrió en la vida de Josías? ¿Acaso no fue el comienzo de un proceso de santificación? La palabra de Dios, ¿verdad?, provocó una transformación en la vida de Josías, por cuanto inmediatamente, ¿verdad?, él comenzó a tomar medidas en su gobierno, en su pueblo, ¿verdad?, que obstruían, que distorsionaban, que corrompían la santidad ante su Dios. ¿Y eso a propósito de qué? La palabra y del mandamiento de Dios. Cuando Jesús dice ahí en Getsemaní, santifícalos en tu verdad. Lo que está diciendo Jesús, que la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, lo que usted tiene en su mano, ¿verdad? Esos libros, 66 libros que tiene en su mano, ayudan y son los que realmente afectan su vida para que usted pueda vivir en santidad delante de Dios. Porque la santidad de Dios está vinculada a las normas, a las instrucciones de Dios para su vida. Por eso que la palabra de Dios es impopular, porque la palabra de Dios me confronta y me dice que no estoy correctamente haciendo lo que estoy haciendo. La palabra de Dios, ¿verdad?, me exhorta, me corrige. La palabra de Dios abre mi corazón. Dice Jeremías que la palabra de Dios es como el martillo que pulveriza la roca. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El propio Jesús. Jesús reconociendo, ¿verdad?, la necesidad de la palabra de su Padre en la vida de sus discípulos para que puedan ser santificados. Miren en Mateo capítulo 15. Por favor, vaya a Mateo capítulo 15.
la mañana. Versículo 3, Mateo 15, 3. Mateo capítulo 15, versículo 3 y también el versículo 6. Respondiendo él les dijo, Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús le hace esa pregunta, ¿saben por qué? Si usted lee el versículo 2, se va a dar cuenta de lo que estaba pasando. En el versículo 2 dice que habían escribas y fariseos, ¿no? Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 6, después del punto seguido, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús está estableciendo de manera explícita el mandamiento de Dios, ¿verdad? Como plenamente vigente. Es más, acusa a fariseos y escribas cómo ellos han manipulado, han distorsionado, ¿verdad? Y han cambiado ese mandamiento de Dios por sus tradiciones. Pero el mandamiento de Dios está. Hay otro pasaje en Mateo cuando él habla del reino de parábola, perdón. Y él menciona, ¿verdad?, distintas parábolas. Menciona la parábola, ¿verdad?, de la perla fina. Menciona la parábola, ¿verdad?, del tesoro escondido en un sitio. Menciona la parábola del sembrador. Y cuando él habla de la parábola del sembrador, dice, y explica la parábola, Jesús dice, aquel que escucha la palabra del reino. ¿Y cuál cree usted que es la palabra del reino? ¿Cuál es? La palabra de Dios. El mandamiento de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, ese reino, ¿verdad?, tiene un rey. Ese reino tiene súbditos. Pero ese reino también tiene mandamientos y necesita, requiere obediencia. Entonces todo lo otro, ¿verdad?, es una mentira satánica, diabólica, que le quiere restar autoridad a la palabra de Dios, porque Satanás sabe que al obedecer la palabra de Dios, nosotros comenzamos a conocer a Dios, nosotros comenzamos a amar a Dios, Él comienza a transformar nuestra vida y el Espíritu Santo, ¿verdad?, revela la voluntad de Dios para con nosotros. Satanás lo sabe. Por eso que vivimos en un momento de sensualidad hoy día en nuestras iglesias, privilegiando aquello que es placentero y agradable. Los templos se llenan, ¿verdad?, con el lanzamiento de CD y con grupos musicales, y en muchos templos incluso hay estos humos, ¿verdad?, así como los recitales, ¿verdad?, de los grupos de rock, ¿verdad?, y con luces para allá y luces para acá. Pero cuando llega el momento de la academia bíblica no hay nadie. A nadie le interesa, o a muy pocos. Y nos basta con conocer 2 o 3 versículos que muchas veces ha sido de bendición para nosotros y nos damos cuenta de eso. Pero nuestra vida no refleja el impacto de la palabra y el mandamiento de Dios en nosotros. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús en su pasión. Por consiguiente, queridos hermanos, esta experiencia del Evangelio y del cristianismo no es como nosotros queramos vivir. No está vinculado, ¿verdad?, a nuestras emociones temporales, transitorias, superficiales, sino que hay un componente profundo que tiene que ver con el conocimiento y que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos santifica. ¿Cuándo nos santifica? Cuando lo obedecemos. La conocemos y la obedecemos. Y miren, Pablo también lo aborda esto. Por ahí terminando, si usted abre su Biblia en Romanos capítulo 7, vaya a Romanos capítulo 7, por favor. Pablo está hablando en Romanos capítulo 7 nada más ni nada menos que del pecado. Pablo está diciendo, ¿verdad?, en ese contexto que él tiene una lucha, un conflicto. Dice, no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que no quiero hacer, eso hago.
miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿No? Y cuando uno se acerca, ¿verdad? Uno dice, chuta, que es sincero, incluso por ahí hubo algunos autores que pensaron que ese texto, ¿verdad? El capítulo 7, esa parte, ¿verdad? Había sido escrita con anterioridad a la reflexión de la carta de Romanos. Porque la verdad que lo que nos muestra ese texto es una lucha de Pablo con el pecado. Pero hay consenso mayoritario, ¿verdad? Que el apóstol ha sido sincero y ha querido expresar la realidad del pecado en nosotros y ha querido expresar la necesidad, ¿verdad?, de ser consciente de ese pecado y de resaltar la obra de Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas. Pero, ojo, el mandamiento y la ley de Dios siguen estando vigentes. Y lo dice el propio Pablo en este capítulo 7. Miren, por favor, acompáñenme a ver estos versículos. Por ejemplo, el versículo 12 del capítulo 7 de Romanos. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Miren el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense en el versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Está ausente el mandamiento de Dios? ¿Está ausente, verdad, la ley? Lo que no hace la ley es justificar que es Cristo. Eso sí, no lo hace. Porque no hay quien pueda cumplir todo el mandamiento de Dios. Y ahí aparece la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y Él nos encuentra justos y santos. Pero eso no significa que desaparezca el mandamiento de Dios. Y que ahora por vivir en la gracia, ¿verdad? Yo puedo hacer y tengo chip libre para tomar las decisiones que quiera, ¿verdad? Hacer lo que quiera. Cuando Pablo dice ahí en el capítulo 7 de que la ley es espiritual, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Es que la manera de vivir, entender y poner en práctica la ley de Dios es a través del Espíritu. Y es el Espíritu Santo que le da testimonio a mi espíritu de lo que hemos recibido de Dios. Usted lee el capítulo 2 de Primera de Corintios, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que Pablo le dice a los hermanos de Corinto que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Y para qué hemos recibido el Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que de Dios hemos recibido. Por consiguiente, mandamiento y ley de Dios y Espíritu de Dios están íntimamente ligados. Pero no podemos desprendernos de ninguno. Si dejamos la ley, la rechazamos y nos orientamos, ¿verdad?, absolutamente en la convicción y la creencia de que todo es a través del Espíritu, caemos en lo emocional. Caemos, ¿verdad?, en el sentimentalismo, incluso en la superficialidad. Porque hoy día, ¿verdad?, de acuerdo a mi biorritmo, hay solcito, hay hermoso, ¿verdad?, darle a juntar con unos amigos, hay danzadito, así que vengo a la iglesia, gracias Señor, estoy contento, ¿no? Porque estoy viviendo de mis emociones, viviendo de un buen día, ayer subió el sueldo, gracias Señor, eres fiel, amén. Pero al día siguiente, ¿verdad?, empezó el invierno, hace frío, está negada la ciudad, me acaban de avisar, ¿verdad?, que tengo una enfermedad catastrófica y mi ánimo cambia. Se olvidó de mí Dios. No escucha mis oraciones. Aquí lo veo. Yo cada vez que más me conozco al Señor tengo más problemas, ¿no? Y nuestra emoción. Si dejamos el Espíritu y nos dedicamos exclusivamente, ¿verdad?, a la palabra, a la ley, al mandamiento, aparece nuestro legalismo. Y por cada situación que vemos, sacamos el versículo y lo tiramos. Y agarramos la Biblia y agarramos mi caso del mundo, ¿verdad? Y conocemos la Biblia, conocemos el texto, ¿verdad? Pero somos rigurosos, no hay gracia, no hay misericordia, no hay amor, no hay perdón. Porque estamos apegados, ¿verdad?, a la norma. Porque Pablo está hablando de la equilibrio, la comunicación.
Porque el origen del mandamiento es Dios mismo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo dije el domingo, lo vuelvo a repetir. Es imposible que podamos vivir el Evangelio y el cristianismo. Nos podremos autodenominar cristianos y evangélicos, lo que usted quiera. Nos podemos, ¿verdad?, incluso colocar las medallas por los 30 años, por los cursos teológicos, por la capacidad, por lo que usted quiera. Pero si usted no tiene un corazón tierno, si usted no se humilla, es humilde, si usted no procura obedecer el mandamiento y la ley de Dios, no vale nada. Por eso que Samuel le dijo a Saúl: viejo, ¿qué es más importante? ¿Tus sacrificios? ¿Tus carneros, tus corderos, la grosura de tus animales? ¿Qué es más importante? ¿Esos sacrificios o el que obedezcas la palabra de Dios? Septiembre, en vez de la Biblia, palabra de Dios. Y esta dimensión no es popular, porque la palabra de Dios me dice que no debo mentir. La palabra de Dios me dice que tengo que salir de la idolatría, que debo salir del adulterio. La palabra de Dios me dice, ¿verdad?, que debo dar, que debo ser generoso. La palabra de Dios me dice que tengo que orar por aquel que me hace mal. La palabra de Dios me dice que tengo que poner la otra mejilla. La palabra de Dios. Y no quiero salir, no puedo. Aparece el discurso: no, yo no soy Dios. No, Él sabe que yo soy débil. Él conoce mi corazón. Él sabe que yo soy sincero. La palabra de Dios me dice que debo procurar, ¿verdad?, los mejores dones. La palabra de Dios me dice que debo vestirme del nuevo hombre, de modo que el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿verdad?, sea algo evidente en mi carácter. Y eso es impopular. No puedes insultar a tu esposa. No puedes disputarle la autoridad a tu esposo. No puedes ser rebelde con tus padres. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Padres, no provoques a ira a tus hijos, sino críalos en amonestación y disciplina en el Señor. No son hijos míos. Palabra de Dios. Vamos a la otra iglesia. Vamos a la otra iglesia, porque en la otra iglesia hay un conjunto, ¿verdad? Hay un chico de obra que declara maravilloso. Cuando yo lo escucho me emociono, ¿no? Y pareciera que Dios está ahí. ¿Usted ha sentido de Dios? Hermano, es triste. ¿Y saben por qué es triste? Porque contribuimos al desprestigio. Al desprestigio del Evangelio y de Dios. Dios no quiere más convertidos. Está lleno de convertidos. Dios quiere discípulos. Si no estás dispuesto a ser discípulo, mejor no vengas. Pablo le dijo a los judíos: por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado. En Romanos capítulo 2. Por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Y quién nos da esa claridad? ¿Y quién nos coloca, verdad, y esforzado para tomar una decisión? Es la palabra de Dios. ¿Y cómo confronta nuestra alma? A través de su Espíritu Santo que habla en nuestro corazón. Pero es palabra del Señor, el mandamiento de Dios. El mes de la Biblia, ¿verdad?, no es solamente para que los niños pinten bonitos, ¿verdad?, abajo en la sala de clase y escuchen la historia misionera, ¿verdad?, cuando llegaron los minguitos, ¿verdad?, y vinieron a los indios, y qué hermoso, y aparece, ¿verdad?, un negrito chiquitito que le gustaba estar con la... Que el Señor tenga misericordia de nosotros.
La palabra de Dios nos llega a todos. Aquí no hay uno que sea mejor que el otro. Lo fuerte y potente de esto es que todos nosotros estamos expuestos a su santidad, porque Él es el único bueno, 3 veces santo, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en su inmensidad y en su grandeza Él dio a su Hijo para que nosotros pudiésemos conocer. Acuérdense, Felipe le dijo: Señor, tanto tiempo contigo, ¿verdad? Bueno, muéstranos al Padre, que tú hablas del Padre, y que todo lo que tú dices te lo dice el Padre, y que todo lo que tú haces, pero muéstranos al Padre. Queremos conocerlo. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo estoy con ustedes, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿ha visto? Necesitamos a Jesús, pero lo necesitamos a concho, en la profundidad de nuestra alma, para que cuando nosotros escuchemos y asumamos ese compromiso, como lo hizo Josías, nosotros vayamos a nuestra vida, ¿verdad? Y eliminemos los lugares altos, los lugares paganos, eliminemos las figuras y las estatuas que hemos erigido, ¿verdad? Para que humillemos y quebrantemos nuestro corazón y expulsemos todo aquello que ha ensuciado y contaminado nuestra vida, porque la palabra de Dios está santificada, porque somos de Él. Dios le dijo a Israel: yo os traje a mí, no porque usted era importante, no porque usted era lo mejor. Mira, abre tu Biblia y con esto sí terminamos. En Deuteronomio, por favor. Abra tu Biblia, quinto libro de la ley, ya estuvimos ahí en Deuteronomio, pero mira este hermoso pasaje. Capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os Él te amó y te ha escogido para ser santo, porque Él es santo. Y en ese proceso de santificación, su palabra, que es el libro que tienes en tu mano, es esencial. Ese libro que dice Sociedad Bíblica abajo, o Editorial Vida, o lo que sea, pero es la Biblia de Jerusalén, palabra de Dios. Porque la voluntad de Él es que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Su espíritu. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Dino, tú eres santo Dios, de gloria.